Hay efectivamente una sola tarea que debemos realizar, una sola comprensión que debe ser constatada, una sola realidad que se exprese y se viva. Y esa es la simple verdad de que solo existe uno, que solo hay cielo, que solo hay amor, que solo existe la paz perfecta que sobrepasa todo entendimiento y que de hecho tiene en mente tu corazón, pues tu corazón o el alma, todo eso que has experimentado a través de la multitud de tus vidas sobre este diminuto planeta, todas las experiencias que has cosechado desde antes del comienzo del tiempo a través de toda la multitud de dimensiones, el alma o el corazón reside dentro de la mente de Dios, dentro de la mente de Cristo, pues ellos son uno y el mismo. Solo hay una cosa, tú eres esa cosa, tu hermano y hermana son eso, y aunque los cuerpos van y vienen, aunque el tiempo parece surgir y desaparecer, aunque la danza de la relación, de la profesión, de los patrones climáticos parece ir y venir, solo una mente no iluminada busca grandes señales en esas cosas. Dentro del campo de tu alma, dentro del campo de las experiencias que llamas tú mismo, se ofrece el mismo regalo. Y el regalo que se te ofrece es que mediante la gracia puedas decidir entender que este mundo de formas, siempre cambiantes, no significa nada, que el mundo no significa nada. No existe y nunca ha existido, salvo en las percepciones que son invocadas dentro del campo de la mente, que parece estar en una relación particular con tu alma. Ahora bien, incluso eso es un tanto ilusorio. Acepta la verdad que es verdad siempre, de entregar, de abrir las palmas de las manos y soltar el férreo agarre sobre el valor, el significado y la adecuación de las percepciones que has fabricado para velar la realidad. Tú eres esa realidad. Todas las cosas son esa realidad. Las formas que te muestran los ojos físicos surgen y desaparecen. Y no obstante, en cada instante la mente permanece perfectamente clara, perfectamente una. Lo único que crea sufrimiento, duda e ilusión es el hechizo de una mente que cree ser un cuerpo. Lo que se debe soltar es la percepción equivocada de que hay o de que alguna vez ha habido un yo separado que está ubicado donde está el cuerpo-mente. Soltar esa ilusión es entender que todas las cosas son simplemente una cosa. Automóviles, plantas, árboles, nubes, pensamientos que surgen y desaparecen. Se muestran de formas diferentes, pero son una sola cosa. Y una mente iluminada, cuando mira a través de ellas, como ya no ve el velo del falso yo que se interpone, como un filtro, contempla un mundo transfigurado, un mundo en el que el velo ha sido retirado. Y esa mente solo se ve a sí misma. Ve que las mismas cosas que había estado juzgando como imperfectas, cuando contempla el mundo, las que había juzgado a través del miedo, las que había estado juzgando mediante la duda sobre sí misma, ve o entiende que esas mismas cosas son de por sí perfectas, son el reino de los cielos. En realidad no hay brecha, en realidad la separación no existe. En realidad, tu caída de la gracia y tu movimiento hacia la no iluminación en sí no ha sido nada más que ilusión. La vida misma que has estado viviendo es absolutamente perfecta. La vida que estás viviendo ahora es absolutamente perfecta. Y no tiene nada que ver en absoluto con dónde va el cuerpo-mente. No tiene nada que ver con si ves una película o si lees un libro, con si haces dinero o no, ni con si el cuerpo-mente vive o muere. La vida que has estado viviendo es una vida de discernimiento,
de conciencia, de perfecta libertad, para crear la percepción que elijas albergar. Una mente así despierta, mira hacia afuera y ve que no hay ningún problema. Una mente así contempla el mundo y no ve ninguna razón para cambiarlo, pues ahora está viendo un mundo que ya ha sido sanado, que ya ha sido transfigurado, que ya, mediante fuegos alquímicos, por así decirlo, ha sido purificado y plenamente restablecido. Pues en realidad ve que esa plenitud nunca fue perdida ni por un momento. El sueño de la separación tiene lugar dentro de un espacio de la mente que no está en ninguna parte, que no tiene valor ni propósito. El miedo, pues, no tiene ningún poder sobre ti. La muerte no tiene poder sobre ti. No estás localizado en el cuerpo o en la personalidad particular con la que te has asociado como tu yo. Eso es parte del hechizo o del drama, del sueño de la separación. En la vía del conocimiento hay una simple y tranquila decisión de contemplar, tal como el cuerpo-mente se despliega por sí mismo. Así como todas las formas van y vienen alrededor de ti y dentro de ti, igual que tu propio campo perceptivo único cambia y fluye en su ir y venir, igual que todas las cosas que parecen estar dentro de ti en tu mundo privado y en tu mundo externo, todas esas cosas son inocentes, inofensivas, no tienen poder y no contienen ninguna realidad. Y no obstante, ellas son la realidad en sí mismas, cuando se contemplan a través de unos ojos que no están identificados con el yo falso, con el sentido focalizado de la identidad. Incluso el cuerpo-mente, que una vez consideraste como tu yo o ser, se ve simplemente como algo que surge y desaparece en la vasta expansión de tu verdadero yo o ser, del yo, que es compartido por todos los seres en todas las dimensiones. Esta fue la comprensión que me permitió simplemente elegir entregarme a lo que se llamó crucifixión. Una conciencia iluminada sabe que la pérdida es imposible. Una conciencia iluminada sabe que la ganancia es también imposible. Y no obstante, una conciencia iluminada que descansa en la certeza del conocimiento perfecto simplemente mora en la realidad. Eso significa que no hay ninguna resistencia al ir y venir del cuerpo, ninguna resistencia al gran despliegue de energías que conforman lo que consideras tu mundo. Los gobiernos surgen y caen. Se desvela un nuevo modelo de automóvil ante las bombillas de los flashes de 1000 cámaras, y algunas mentes se lo toman como algo muy serio, pero otras ni siquiera lo notan. Y todo eso eres tú. Todo eso está surgiendo en la vasta expansión de la mente, perfectamente libre, que no pertenece a nadie y en la cual, no obstante, los uno surgen. Así pues, una mente iluminada, sin importar si está experimentando transitoriamente en el cuerpo-mente tristeza, alegría, ira, culpa, daño, éxtasis, hacer el amor, una fruta, el viento frío en la piel, permite que todas esas cosas simplemente ocurran sin resistencia y sean exactamente lo que son, mientras que esa mente las percibe y sabe que son inofensivas, vastas, eternas, que irradian la luz que Dios es. Solo existe la realidad, esa realidad que he llamado Abba, aquel que es uno conmigo y yo soy aquel es uno contigo y tú eres aquel. Así pues, al final de lo que parece ser radical para un mundo atrapado en el hechizo del pequeño yo, que está aparentemente representando su drama a través del campo de muchos cuerpos-mente, la verdad se vuelve de hecho radical. La verdad es que todo lo que surge y desaparece es, de hecho, Dios. Solo existe Dios. Solo puede existir Dios. Y tú eres aquel.
Pues al final, incluso el mecanismo creativo de enseñanza que consiste en Dios e Hijo, en creador y creado, comienza a desvanecerse a medida que la dualidad se vuelve unidad. A medida que la ilusión, los últimos restos de la ilusión, ceden el paso finalmente a la verdad. Todas las cosas que surgen y desaparecen están perfectamente bien. Todas las oportunidades de experimentar el discernimiento de la presencia del amor están bien. Cada oportunidad de experimentar la contracción del miedo está bien, pues esas cosas solo surgen en el campo de la mente perfectamente libre que eres. Así es que no se trata de suprimir ciertas experiencias y tener solo aquellas que has decidido que tienen valor. Se trata de entender que todas las experiencias son transitorias. Un momento de éxtasis o un momento de tristeza son uno y lo mismo para la mente iluminada. Solo existe esa vasta expansión que permite todas las cosas. Y cuando ya no haya nada que te resulte inaceptable en el campo de lo que parece ser tu propia experiencia única y particular, sabrás que estás en casa. Las cosas surgen y desaparecen, y tú permaneces. Cuando la mente ha estado bajo el hechizo de creer completamente que es un cuerpo-mente separado, y que el cuerpo es de hecho la fuente del hechizo, que crea la ilusión de un yo separado, localizado, un alma que no tiene ninguna conexión con nada ni con nadie más. En el campo del cuerpo-mente, si esto hubiera sucedido, y se te hubiese dicho esto hace 3, 4, 5, 10 o 2000 años, tu miedo se habría incrementado. Vine aquí hace 2000 años y representé un drama perfectamente claro, como tantos otros cuerpos-mente. Me permití ser percibido como un individuo único, ya que ustedes creían que los individuos únicos existen. Me vieron como alguien separado de ustedes, y así aparecí de tal manera que pudieras verme y entenderme. Y no he dejado de aparecer de manera que me puedas ver y entender, expresándome con lenguas y palabras, con metáforas y parábolas, enseñando herramientas que pudieras aceptar sin incrementar tu ilusión de miedo. Todo instrumento de enseñanza y de comunicación tiene una única y simple meta: reducir el miedo de modo que esa mente en particular pueda soltar su agarre sobre sí misma y entregar la ilusión de separación, siendo de este modo bañada una vez más en la luz de la realidad, viendo que eso es lo que yo soy, y yo soy Dios, yo soy Abba. Tú eres Dios, tú eres Abba, solo aquel existe. Solo existe el yo con mayúsculas que compartimos como unidad. Yo aparezco como cada brizna de hierba, como cada pensamiento, como cada deseo, como cada nube en el cielo. Aparezco como tú eres aquel que yo soy. Yo estoy hablándote y no obstante tú estás hablándote a ti. Tú me oyes, pero solo te oyes a ti mismo. Comprende bien. Solo soy la apariencia de Dios bajo una forma particular, de modo que puedas acercarte a la verdad de tu naturaleza sin retroceder por miedo. En la Biblia dice de hecho que nadie que contemple el rostro de Dios puede seguir vivo. Esta afirmación quiere decir que la mente que todavía no está iluminada, que vive por lo tanto en el miedo, en la percepción de estar separada de Dios, no puede contemplar el rostro de Dios, la realidad de Dios y vivir. No fue para nada una declaración para dar miedo, era simplemente la verdad, pues cuando la mente mira y contempla lo siguiente: solo hay Dios y yo soy eso, entonces el yo falso efectivamente ha muerto. ¿A dónde fue?
a ninguna parte, porque de entrada nunca existió. Y lo que cierra la brecha, aunque se te puede decir de muchas formas, es la decisión de renunciar a buscar y reconocer que has encontrado. Todo instrumento de comunicación, todas las formas de lenguaje que he presentado han sido diseñadas deliberadamente para cautivarte, para seducirte, para calmarte en el conocimiento de que eres Dios. Y la brecha final, de hecho, el último paso, lo doy yo. Y ese paso final que yo doy es el paso final que das tú. Pues ese paso final hacia la plenitud de la iluminación solo puede ser Dios reconociendo que solo Dios es. Y tú eres aquel. Efectivamente, tú eres aquel infinito, eterno, ilimitado, tan íntimamente enlazado con cada uno de tus hermanos y hermanas que no hay separación ni nada que temer. Y no obstante, todavía existe ese proceso infinitamente mágico en el que la mente es constatada dentro de un cuerpo-mente. Es decir, que puedes estar perfectamente iluminado ahora, simplemente al entender la verdad de que el pensamiento que has tenido sobre ti nunca ha sido cierto. Solo fue un hechizo temporal. Dios olvidando, Dios jugando a ser distinto de Dios. Y no obstante, ese juego es la plenitud misma de Dios. Pues al final, la caída de la gracia, la separación con respecto a la unión, o cualquier término con que elijas decirlo, eso mismo en sí no puede estar fuera de la mente de Dios. Todo lo que te muestran tus ojos es inocente y libre. Todo lo que la mente puede inventarse como pensamiento es inocente y libre. Eres libre para ser aquel que, como mente de Cristo, que por cierto es Dios, aparece en un cuerpo-mente transfigurado, donde una vez hubo un falso sentido del yo, ahora solamente existe el campo de discernimiento de Dios, libre, sin obstrucciones, observando la creación a través de su creación. Dios observando su creación a través de su creación. Entonces, imagina que tú eres efectivamente aquel y que optas por elegir un cuerpo-mente en particular que todo el mundo pensaba que se llamaba Pepe o Miriam o Carlos, el que sea. Y te pones en ese cuerpo-mente por el simple disfrute de mirar a través de él para observar lo que la creación es, desde esa perspectiva. Esto no es muy diferente de lo que hace quien va a un baile de disfraces y se pone un cierto traje para simplemente jugar a ser Luis XIV o Lady Godiva, o bien la Madre María, o bien, si quieres ser muy radical, Jesús de Nazaret. Tú ya te has puesto todos esos disfraces. Tú eres el creador de todos esos disfraces. Tú eres Dios. Solo hay Dios. Solo puede existir Dios. Y mientras escuchas cómo vibran los sonidos a través del aire, a través de tu máquina de reproducir sonidos, todo eso, la máquina, la vibración, las palabras, las intuiciones y las imágenes que están fluyendo a través del campo de la mente, y el tú que está escuchando y el yo que está hablando, todo eso es una sola cosa, Dios. Así pues, queridos amigos, no teman el ir y venir de la vida en el cuerpo-mente, pues esa vida en sí misma ya es y ya está, perfectamente desbloqueada y libre. No puede ocultar la verdad de quién eres cuando eliges verla desde la verdad de lo que eres. Atrévete entonces a vivir eso que en este mundo se considera el sueño imposible. Atrévete a comenzar a ver y entender que eres Dios, percibiendo, mirando afuera y contemplando la creación de Dios.
¿Y la creación de Dios es solamente Dios? Sí, al final puedes incluso decir que Dios no ha creado nada, pues no puede haber creado nada que esté fuera lo que Dios es. Si Dios se olvidara de pensar en ti, tan siquiera un instante, dejarías de existir. Piensa sobre lo que eso conlleva. Eso debe significar que eres tan inherente a Dios que un simple pensamiento en la mente de Dios te puede tanto crear como destruir. En un abrir y cerrar de ojos, estás en la existencia o bien no lo estás. Y así, ¿qué otra cosa podría entonces estar en la existencia sino la voluntad de Dios? Si tú existes, debes necesariamente estar en la mente de Dios, ese poder perfecto, mediante el cual todas las cosas surgen y desaparecen. Y la creación de Dios no ocurre en ninguna parte, es decir, no tiene localización. El planeta Tierra y los cuerpos que lo habitan, el universo físico en el que da vueltas el planeta, todo eso no es para nada distinto de lo que experimentas cuando cierras los ojos y te imaginas tomándote un helado. Tú creas la imagen, tú tienes la experiencia, te ves dándole al cajero tus monedas doradas, te comes el helado, te ves sonriendo, puedes sentir cómo baja a tu barriga. ¿Dónde existe todo eso? ¿Podría alguien encontrar eso fuera del poder de la conciencia para crear? No. Tú eres como el helado en la mente de Dios. Dios se ve a sí mismo, apareciendo como tú, haciendo exactamente lo que tú estás haciendo en todos y cada uno de los instantes. Y si Dios, durante una fracción de segundo, dejara de pensar en ti, desaparecerías completamente. Y todos esos seres que te rodean y que crees que son personas diferentes, dejarían de tener instantáneamente cualquier recuerdo de ti. Solo puede existir Dios. Tú eres el sueño de Dios. Tú eres la creación de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. En el sentido de que eres Dios dándose forma a sí mismo, bajo la forma de una expresión transitoria de sí mismo. ¿Y para qué? Simplemente para extender la creación. Tú eres aquel, todo poder en el cielo y en la tierra, reside en tu interior. Cuando te agachas a recoger un vaso, Dios está abarcando a Dios. Y si Dios no eligiera eso en ese momento, dejarías de existir. Incluso el cuerpo desaparecería de la vista. Cuando contemplas amorosamente a alguien, eres Dios, pues Dios es solo amor. Y si Dios es amor y el amor es la esencia de lo que eres, esto solo puede significar que tu esencia es Dios, aquí mismo, ahora mismo, sin nada que hacer para ganárselo, para darle forma, para conseguirlo. Por eso, ninguna forma de técnica lleva el Hijo al Padre. Ninguna oración o súplica lleva el Hijo al Padre. Pues eso solo se consigue soltando la ilusión. Y de esa ilusión, cuando te has desprendido de ella a fondo, de la manera en que te has empeñado en hacerlo, consiste en llegar a entender que la noción que has tenido sobre ti mismo, como un ser, con una existencia separada, como un yo separado, ha sido una noción falsa. Es una pantalla de humo, un disfraz, un velo. Vuestra percepción o creencia de que eso es lo que eras, en lugar de ser todo lo demás, es la ilusión que hay que soltar. Soy Dios y me amo a mí mismo. Soy aquel que mora como la hoja que cae del árbol.
Soy de hecho aquel que se estremece por el frío de una tormenta invernal. Soy de hecho aquel que es la calidez de la luz solar que acaricia la flor. Soy la flor que recibe la luz solar. Soy este cuerpo-mente que surge y desaparece. Soy la cualidad de discernimiento que elijo ahora. Pues solo existe Dios, solo la verdad puede ser cierta. Y la verdad libera todas las cosas. Pues si la verdad se diera solo a la humanidad, pero no a una brizna de hierba, la brizna de hierba seguiría aprisionada. Pero la verdad que libera todas las cosas lo hace porque todas las cosas son la verdad. Por eso, cuando te encuentras con alguien, eso de hecho es un encuentro santo. Y santo significa pleno, en plenitud. Solo hay unidad. Así pues, espero que estés empezando a ver lo simple que es en realidad. Cada momento de la relación es santo. No porque la mente decida tener el pensamiento, bueno, he oído decir que esto era algo santo, así es que mejor será que sea una persona agradable. No, ese es un pensamiento egoico. Y el ego es el sueño de la separación. ¿Quién está soñando el sueño? Tú, y tú eres Dios. Cada relación o cada instante es un encuentro santo, porque solo hay plenitud mostrándose como esa única cosa. En realidad, la existencia no consiste en dos seres que se reúnen y que tienen una experiencia. Solo existe esa única cosa que es la experiencia misma. Tú eres el creador del juego, tú eres los jugadores del juego, tú eres el resultado y las consecuencias del juego. Tú eres el final del juego, y tú eres aquel en el que todo juego desaparece como si nunca hubiera existido. Mira a tu alrededor, el mundo no está fuera de ti en absoluto. Tú estás jugando el juego. Ese juego va a llevar a este mismo planeta hacia una transfiguración en la luz. Y todos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Tú eres Dios inventando el juego. Eso es todo lo que está pasando. Eso es todo lo que siempre ha sucedido. Solo existe eso, aquel, que yo soy. Solo existe eso, aquel, que yo soy. Yo soy efectivamente ese yo perfecto e impersonal. Yo soy el creador de todas las cosas, el que sostiene todas las cosas, el destructor de todas las cosas. Nunca ha existido un yo separado donde tú estás. Solo he sido yo mostrándome como tú. Tú eres perfecto y pleno y eres inocente. Nunca has fracasado y nunca has pecado. El primer paso en el proceso de despertar es oír la palabra. Oirás la palabra cuando decidas, como Dios, tener la experiencia de ser un ser que despierta a la verdad. Y la palabra se te dará bajo la forma que elijas. Esa vibración recibida por ti te pone en rumbo hacia una iluminación y un recuerdo perfecto. Eres quien creó el drama de la crucifixión. Cuando aceptas a un Salvador, a un maestro o una enseñanza, es una etapa en el proceso de despertar. Cuando te decides a soltar un poco más tu agarre al miedo, comienzas a tener lo que se llaman experiencias místicas. Comienzas a comprender que puedes percatarte de alguien que no esté contigo físicamente en la habitación. Comienzas a tener unas experiencias únicas y extraordinarias de comunicación con seres que no tienen cuerpos. Y oh, Dios mío, todo eso parece tan increíble y no obstante no es más que una etapa del viaje. Y cuando la mente se vuelve más y más transparente para sí misma, cuanto más simplemente elija soltar la ilusión y morar en la realidad, debe necesariamente llegar a la puerta del templo del cielo. Debe abrir esa puerta, que consiste en soltar cualquier idea final de estar fuera del santuario de la verdad. Debe ser mecida en la luz que fluye
de la fuente y esencia de todo lo que es. Y el buscador separado, aquel que quiere conocer a Dios, comprende que ya conoce perfectamente a Dios y que de hecho ha sido Dios buscando a Dios por el disfrute de buscar y encontrar a Dios de nuevo. Sí, ese es tu desafío ahora. ¿Estarías dispuesto a simplemente ser Dios? ¿Sabes lo que eso requiere? Absolutamente nada. ¿Cómo mostrarte entonces como Dios? Si estás sediento, bebes agua. Si tienes frío, ponte un abrigo. Si quieres hacer el amor, hazlo. Si quieres dormir, duerme. No hay dificultad en eso. La única práctica es ser lo que eres, y tú eres la luz del mundo. Sé lo que eres, y tú eres la luz del mundo. Oh, ahora bien, si pudieras ser solamente quien yo soy, entonces sería la luz del mundo, pero no estoy siendo quien yo soy. Así es que debo ser la oscuridad del mundo. Tú eres la luz que ilumina el mundo, pues al ser en cada momento lo que hayas elegido ser, eres aquel que genera discernimiento de la experiencia. Y eso es todo lo que somos como mente de Dios, aquel que genera experiencia. Pues la experiencia es la extensión de la creación. Tú no has fracasado en separarte a ti mismo de tu ser, no has tenido éxito en sacudirte y librarte de la mano de tu propio brazo. La broma se hizo por ti, porque querías ser tú el objeto de la broma. En cada momento de tu existencia, tú has sido la expresión perfecta de Dios. Incluso en los momentos de tu llamado sufrimiento más profundo, cuando creías que todos los demás lo conseguían y tú no, cuando te percibías como a años luz de conocer a Dios, tú eres el poder mismo de Dios, creando esa percepción. También eres aquel que se ha atrevido a ser lo suficientemente audaz como para permitir que Cristo entre en tu vida. La creaste como contexto para tu despertar y eres libre de usar ese contexto, esa organización, para iluminar todo el planeta si quieres. También eres libre para dejar que se desmorone en un antiguo eco de la memoria. Solo existe Dios y tú eres aquel. Dios extiende la creación sin cesar, por lo tanto, siempre continuarás existiendo como aquel que crea experiencia, y por eso solo hay una pregunta que merezca ser hecha. ¿Qué quiero realmente? Pues experimentarás la respuesta a esa pregunta, y de hecho tu experiencia es la respuesta a esa pregunta. Puedes permanecer en cama con gripe y hacer la pregunta: ¿qué quiero realmente? Bueno, este cuerpo-mente tiene gripe. Estoy experimentando exactamente lo que he querido. Y puedes acogerlo y amarlo y verlo como algo perfectamente inocente, porque esa es su verdad. Tener la gripe no es un signo de fracaso. La muerte del cuerpo no es un signo de fracaso. Es solo lo que está surgiendo como extensión de la creación. Y así, la verdad final y más grande que se pueda expresar suena como un completo sinsentido. Es inaceptable para la mente egoica que quiere el poder de hacer que el yo separado y falso sea todopoderoso e invencible, alzándose contra el mundo. En otras palabras, el mosquito que le grita al universo. Pues la mente que está despierta a la realidad de Dios permite todo, confía en todo, abraza todo, trasciende todo y ve la resplandeciente perfección mostrándose literalmente como todas las cosas. Eres perfectamente libre en todo momento. Nada te puede aprisionar, nada puede encarcelar a Dios. Si eliges dejar una relación, estás simplemente usando la libertad completa de Dios para generar experiencia. Si eliges permanecer en una relación, estás simplemente usando la libertad de Dios
para generar experiencia. Ninguna es buena ni mala. Ambas opciones son totalmente libres e incausadas. Y cada una expresa a Dios. De hecho, ha llegado el momento de renunciar a percibir algunas cosas como más perfectas que otras. Solo existe Dios. Solo ha existido Dios. Siempre existirá solamente Dios. Cuando una ola se lanza fuera del océano, no pierde su humedad. ¿Y quién diría que esta ola es mejor que aquella? Y no obstante, te aseguro que la mente que elige una ola por encima de otra es la mente de Dios creando la creación. Pues en el mismo instante en el que se proclama que una ola tiene un valor mayor, se ha tenido una experiencia, y la experiencia es la extensión de la creación. Tú, por lo tanto, eres un creador y creas sin cesar. Y hoy sigues existiendo exactamente tal como eras cuando fuiste creado por tu ser. Eres libre de crear lo que quieras percibir, y lo haces desde el interior de la mente y lo extiendes hacia afuera, lo irradias con cada pensamiento que piensas. Una mente iluminada comprende que solo existe Dios y que en esa libertad es libre de aparecer como el cuerpo-mente de la manera que lo desee, mientras el cuerpo-mente dure. Si aparece con ropas de color azafranado o si lo hace vestido de mendigo, no importa. Una mente iluminada es una mente iluminada. Puede fumar cigarros, puede beber zumo de zanahoria, es irrelevante. Y el que se fuma un cigarro ve al que bebe zumo de zanahoria y sonríe. El que bebe zumo de zanahoria ve al que fuma y sonríe. Y en esa sonrisa solo existe el uno contemplando al uno. Eres pues libre de estar en paz. Eres pues libre de soltar todo juicio. Eres de hecho libre de darte a ti mismo la exquisita experiencia de ser aquel que permite todo. Eres aquel que es libre de acoger la inocencia de cada hermano. Eres aquel que es libre de necesitar gafas de sol cuando sale el sol por la mañana. Eres aquel que es libre de ser libre, y ser libre es ser auténtico. Y ser auténtico es manifestar la realidad de que solo existe Dios. Por eso, todo dar es recibir. Por eso la pérdida no es posible y la muerte no existe. Dios solo puede disolverse en Dios. Y en esa comprensión, el paso final más allá, es soltar la resistencia a la creación en sí misma y aprender a mostrarse como Dios en forma individuada, pasar un buen rato, amar, crear, extender. Por lo tanto, somos de hecho aquel que se muestra como la creación por el disfrute de la danza. No hay nada más que esto. No hay nada encima, nada debajo, nada detrás, nada delante. Eres efectivamente aquel, ahora. Y si descansas en tu sofá con los ojos cerrados, ¿quién está descansando? ¿De quién son los ojos que están cerrados? Una relación santa es cuando dos seres han mirado en su interior y no han encontrado carencia, y por lo tanto eligen unirse para crear, para ser felices. Si dos seres han mirado en su interior y no han encontrado carencia, han visto que solo existe Dios. ¿A quién le importa si este cuerpo-mente va ahí o ese otro va allá? Es lo mismo. ¿Dónde tienes ganas de jugar? Eso es todo. Y cuando ves a tu hermano o hermana decir que se va de un lugar a otro, la mente despierta y dice, oh, esto es parte de mi ser que se quiere ir a vivir ahora a Nueva York. Está perfecto. Pues la mente iluminada da libertad perfecta a todos los seres porque entiende que la expresión de cada ser es la libertad de su propio ser, de su propio yo, de la mente única que es Dios, mostrándose como aquel que preferiría llevarse el cuerpo-mente a Nueva York en vez de vivir en Florida. Una mente totalmente iluminada le dice al amante que despierta a las 3 de la madrugada diciendo,
Ahora necesito ir a un monasterio y vivir en perfecto silencio en una celda solitaria. Ya no te veré más. La mente iluminada acoge eso y sonríe, pues esa mente iluminada sabe que el amante nunca puede abandonarle realmente, pues la separación es irreal. Por lo tanto, la mente iluminada permite todo, confía en todo, abraza todo y trasciende todo. Entonces, la única pregunta que queda es, ¿con quién quiere jugar? ¿Con quién quiere jugar? ¿Con conocedores de Dios o con conocedores del miedo? Todos ellos son Dios, y no obstante, en el juego y el despliegue de la creación, eres libre de decidir con quién vas a jugar, con quién vas a bailar, con quién crearás y qué crearás. Cuando una mente se despierta a sí misma como Dios, se interesa cada vez más en estar solamente con aquellos que sean mentalmente afines. Ya no puede tolerar la no iluminación. ¿Por qué? Porque no es tan divertido, no es tan amoroso, y Dios es solamente amor. Imagina pues un campo de energía que atrae a las mentes que flotan por él. Y cuando esas mentes comienzan a resonar con el mensaje o la palabra de Dios, entonces esas mentes se vuelven como el campo de energía mismo. Tal como uno de ustedes dijo una vez y como queda todavía registrado en tu Biblia, permitid que la mente que esté en vosotros sea la que estuvo también en aquel que hemos elegido considerar como nuestro Señor, el conocido como Jesús el Cristo. Cuando Pablo escribió esas palabras se refería precisamente a este proceso en el que ustedes, bajo el hechizo de la separación, se liberan del hechizo, comienzan a resonar con la mente de Cristo, comienzan a ocupar su asiento en este linaje expansivo de luz como un descendiente directo, un discípulo directo de Dios. Por lo tanto, entiende bien el papel que tienes allá donde estás en este plano. Puede que vivas en una granja, rodeado de tan solo unos pocos vecinos, o puede que vivas en un condominio de la ciudad de Nueva York. Y no obstante, allá donde estás, se trata de algo extraordinario. Se trata de ese proceso por el cual, desde el momento en el que se soñó aquel pensamiento loco y diminuto de la separación, se trata del mismo proceso a través del cual el Creador está corrigiendo la ilusión de separación. No hay nada que ocurra en tu plano que no esté relacionado con eso. O bien expresa separación, o bien extiende la corrección de la separación. Solo hay cielo o la ilusión del infierno. Por lo tanto, entiende que eres un ser extraordinario. Tú, justo ahí donde estás, tienes oportunidades, momento a momento, para ser la verdad de quien tú eres, y por lo tanto para ser la luz que ilumina el mundo. Ya estás en manos de Abba. Ya estás acogido y apoyado por muchos seres que moran en una dimensión no física y que forman parte de este círculo expansivo de energía que llamamos el linaje. Nuestro número es ingente. Muchos de nuestros nombres te son conocidos. Entonces, ¿quiénes somos? Bien, a mí me conoces el nombre de Saint Germain, conoces el de María, conoces el de Abraham, el de Moisés, y hay muchos otros. Conoces los nombres de los profetas de la Torá. Todo el linaje por entero se expresó a sí mismo por medio del nacimiento de lo que se llama la nación judía, que porta el gran hilo de la filiación mesiánica, que culmina con mi nacimiento, el de Jesús. Formas parte de una familia muy antigua. Esto te hace extraordinario, pues sin necesidad de fanfarrias ni de rituales externos, que a menudo tan solo hechizan al corazón y a la mente. Al ego le encanta el ritual.
has realmente pasado por muchas iniciaciones. Aquel día y aquella hora en que te abriste a mí en primer lugar, mediante esta forma particular de comunicación, emprendiste una iniciación. Has dado tu consentimiento a tu Creador para transfigurar tu ser, de modo que se convierta en un canal a través del cual el Creador se extiende a sí mismo. Y Dios es solo amor. Dios es la sabiduría de la mente crística. Dios es la filiación. Ya no son sonámbulos andando por el planeta. Ya han comenzado a ver más allá de las ilusiones, a atravesar lo que sus ojos solían decirles que solo eran formas, la forma y la danza de la materia y de las moléculas, de las máscaras, de los egos y de los cuerpos. Han comenzado a ver el hilo invisible, la invisible danza que está transcurriendo realmente. Han comenzado a tener visiones y sueños. Han comenzado a sentirse inspirados. Han comenzado a aprender perdón, sanación e incluso amor propio. El amor propio es pues la perfección de toda práctica espiritual. El amor propio es el brillante rayo de luz final que ilumina el corazón del rayo de luz individuado que eres. El amor propio transfigura la mente, el cuerpo emocional e incluso el cuerpo físico hasta un grado en que termina brillando intensamente en las células del cuerpo. Todo lo que haces en cada momento en que te entregas al amor, ya sea que vivas en una granja o en un barrio de Nueva York, se suma al campo de energía que está siendo creado y que un día inclinará la balanza y disolverá todas las ilusiones de todas las mentes. Tu vida es, pues, una vida de servicio a la filiación, sin importar la forma de vida que tengas. Tu única tarea es, pues, la de decidir, de nuevo, cada día, entregarte o rendirte, desear la expiación, tenerla como vuestra intención o propósito, permitir que ocurra la transfiguración, rendirte a la verdad. Abba, eres lo único que existe. Por lo tanto, ni siquiera tiene sentido decir que no se haga mi voluntad sino la tuya, pues solamente la tuya existe. ¿Cómo vamos a pasar este día en concreto? Cada experiencia que atravieses conlleva volver a barajar las cartas, por así decirlo, a medida que nuestra vida cambia, viene y va, y los milagros comienzan a llegar. Los viejos amigos se van, nuevos vienen. Todo ello es el proceso por el cual tu expresión particular de Abba se transfigura en el poder y la pureza de Cristo. De hecho, estás ocupando tu lugar a la derecha de Dios. ¿Conoces ese dicho? Ser la mano derecha de alguien. Significa alguien que está en alineamiento y que solo actúa para cumplir la voluntad del que está a cargo. Es una bella frase y expresa la mentalidad correcta. Por lo tanto, entiende bien que aunque tengas 85 años y estés ahí sentado en tu confortable mecedora, creyendo que tu vida está a punto de acabar, nunca puede acabar. El cuerpo-mente será entregado al polvo del suelo, pero ya has entrado en una vía rápida. Eres de hecho un místico, estás atravesando efectivamente el proceso de transfiguración y estás añadiendo algo al poder de este linaje para llevar a cabo la restauración del cielo en la tierra y el restablecimiento de la mente crística a través de toda la filiación. E incluso cuando el cuerpo caiga, permítete decir que serás asignado a un nuevo puesto. Y eso es todo. Muchos de ustedes han percibido que son simplemente un receptor. Pero no obstante, a medida que reciben, están dando. Y conforme dan,
reciben. Muchos de ustedes están comprobando esto en sus vidas personales. Muchos de ustedes son testigos del poder creciente que se expresa a través de dos que se unen como uno solo en el ámbito físico y esperan la llamada para unirse conmigo. A medida que viven sus vidas personales, aparentemente a mucha distancia unos de otros, es fácil que la mente se deje hechizar por la creencia de que no está pasando gran cosa. Pero todo esto está ocurriendo, con o sin ustedes. Todo forma parte del mismo guión. El hechizo de la ilusión es creer que es un error vivir como un cuerpo-mente, creer que este es un mundo temible, que uno está limitado y es pequeño, que lo único que puedes hacer es poner toda tu energía en tratar de sobrevivir, que todo lo que puedes hacer es bloquear tus sentimientos y fingir que no están ahí, en un intento de negar el poder del Cristo que eres, el poder de llevar el milagro del amor, del recuerdo y de la expiación a cada instante. Pero ustedes, en todos los sentidos, son ilimitados para siempre. Y la mente que sirve al Espíritu Santo, que es la mente crística, que es el ser, o el yo con mayúscula, son todo lo mismo. La mente que sirve al Espíritu Santo es ilimitada para siempre. Ustedes son libres, incluso en medio de sus más profundos miedos, pues la oscuridad no tiene poder sobre la luz. Debes comenzar a disciplinar la mente para no percibirte como una pequeña parte, para no percibirte separado de nadie y comenzar a adoptar medidas de acción para crear líneas de comunicación, incluso en el ámbito tridimensional. No eres pequeño y no estás solo. No obstante, se requiere vigilancia y disciplina para recordar siempre, cada día, y no quedarse dormido de nuevo. Pues la tentación del mundo es justo esa: comenzar a creer que todos esos que andan dormidos por el mundo tienen un mayor conocimiento que tú, y pensar que como hay tantos seres dormidos, esa es la forma de existir. Pero no lo es, pues todos los dormidos serán transfigurados en un abrir y cerrar de ojos. Los durmientes claman en su sueño profundo para que alguien les sacuda en su sueño, para que alguien les sirva de modelo y les exprese y comunique la vibración vivificadora de luz que es la presencia de Dios. Hay una sola mente que representa el sueño de la separación y el despertar a la realidad del amor. Ahora bien, en la complejidad de esta travesía existe lo que se llama karma. Es verdad que los pecados de los padres son trasladados hasta la tercera y cuarta generación, es decir, que los patrones energéticos de percepción son traspasados de una mente a otra hasta que alguna comienza a despertar. Cuando estás dormido y perdido en la oscuridad, te agarras de cualquier mano tendida hacia ti. ¿Por qué? Porque deseas sobrevivir. Y por cierto, el deseo de sobrevivir en forma física no es más que un análogo o una expresión o una metáfora del deseo que tiene el alma de sobrevivir en Dios, de despertar a la verdad de Cristo. Todo es un solo símbolo de la travesía espiritual. Así que cuando contemplas a tus hijos, a todos los niños del planeta, por supuesto hay una fase en la que parecen verse influidos por el campo psíquico de los padres, de los compañeros, de los profesores. Esto recapitula la caída en el sueño de la separación y la elección de cada alma de despertar.
pero para despertar se requiere abrazar el lado sombrío de la humanidad, la oscuridad. No puedes abrazar algo si primero no te apropias de ello como una parte de ti. Por lo tanto, el alma se pone la sombra, se viste con el manto del sueño de la separación y después decide si será una víctima de eso o bien si será transfigurada a pesar de ello y si por lo tanto vencerá al mundo. Cada alma en su expresión particular tiene su propia dinámica en cuanto a cómo ha caído en el hechizo y a cómo está eligiendo proceder con su necesidad de tener o de aprender las lecciones que desea en su camino de liberarse poco a poco del miedo que tiene a la extraordinaria verdad de su ser. Así pues, desde cierta perspectiva, parece como si el niño fuera una pobre víctima, pero esto forma parte de la obra de separación que se está representando. En realidad no es posible ser una víctima. No es posible ser una víctima. Nada puede llegar a menos que se pida. La experiencia de cada niño se da por el poder soberano de esa alma. Y las lecciones que se obtienen son ricas y variadas. Por eso no puedes comparar las travesías de nadie. Lo que sí puedes hacer es honrar la travesía de todo el mundo. Nunca mires a otro y digas, siento mucho que hayas tenido esa experiencia. Mejor pregúntale, ¿qué te ha enseñado esto? ¿Cómo vas a elegir responder a esa situación? ¿Vas a elegir victimismo o transfiguración? Lo que supone decir, ¿aceptarás el poder dentro de ti para sanar o bien requerirás que mediante la falta de perdón continúe tu creencia en que eres un ser pequeño e indigno? ¿Qué eliges crear? No digo que no sean compasivos, todo lo contrario. La pasión significa tener pasión con otro. Compasión, comunidad, unirse con, en pasión. Pero la empatía nunca debe ser conmiseración. Confíen pues en sus niños y en los caminos que eligen. Efectivamente, aprendan a amarlos con un aspecto de su propia alma y no obstante, denles libertad total para elegir. Cuando un adulto contempla el apuro de un niño y se siente desconsolado o siente que eso está mal o siente rabia, todo lo que está haciendo con eso es expresar un punto sensible que no ha sido sanado dentro de sí mismo con respecto a sus propias experiencias en la infancia. Es un límite que se le revela a ese adulto y que pide una sanación y un perdón más profundos dentro de sí mismo. Pues solo aquellos que pueden perdonarse a sí mismos, solo aquellos que han sanado dentro de sí mismos, pueden efectivamente ser de valor en el proceso de ayudar a otro ser en su sanación. Aquellos que hablan y trabajan por la paz, pero que no tienen paz en su propio corazón, no llegan a nada. Y esto no es distinto cuando se trata de trabajar con niños maltratados o con los que están hambrientos, o con los que tienen conflictos con sus compañeros, lo que sea. Si eso activa tus emociones, entonces mira bien dentro de ti para ver qué hay ahí todavía por sanar. En otras palabras, sácate la viga de tu propio ojo antes de intentar ayudar a otro con la mota de polvo en el suyo. Y si lo tuyo parece ser una viga, es porque tú estás proyectando lo que no está sanado dentro de ti mismo. Solo la mente sanada puede ayudar en la sanación de otro ser. Todo evento neutral, todo momento que surge, es simplemente energía que se te da en bandeja de plata, por así decirlo, que se te da gratuitamente para que tú, como conciencia, puedas elegir tener la oportunidad de crear experiencia cubriendo esa energía que se te ha presentado,
con las percepciones y creencias que has elegido para ti. Me has oído decir muchas veces que solo el amor es real. Me has oído decir muchas veces que no es necesario buscar el amor, pero que sí es necesario buscar lo falso. Yo no puedo aliviarte de lo que quizá todavía percibas como una carga, como la carga que supuestamente conlleva el hecho de estar creando continuamente, de ser efectivamente un creador. Igualmente, no desearía descargarte del increíble, del deslumbrante discernimiento, ni de la increíble y deslumbrante responsabilidad de la libertad, de la diversión que conlleva saber que como maestro soberano de tu dominio, eres libre de crear lo que tu corazón verdaderamente más desea. Entonces el secreto, como ya te lo he dicho antes muchas veces, está en practicar primero la búsqueda del reino. Nunca dejes pasar un día en el que no reflexiones sobre el gran misterio de la presencia de Dios. Nunca dejes pasar una mañana en la que no comiences el día de esta manera, entregando todo pensamiento sobre lo que sabes y sobre lo que has creído. Descansa en gratitud hacia aquel que se ha concebido. Tan solo pide que se te revele la verdad más grande, la sabiduría más grande, la capacidad más grande de saber y de extender amor perfecto, confianza perfecta y perfecta paz. El deseo es la primera llave del reino. La libertad solo puede llegar a una mente que asume realmente completa responsabilidad por la creación de su experiencia. De modo que en cualquier momento reconoce que los pensamientos, las percepciones y los sentimientos que atraviesan el cuerpo emocional están surgiendo dentro del dominio soberano del ser de esa alma. Son incausados, no tienen causa, salvo la que tienen en los pensamientos o percepciones, que son las semillas que esa misma mente o esa alma ha elegido valorar por su cuenta. Cuando las cosas no parecen funcionar y te falta esa parte, en realidad eso es un signo para ti de que debe haber alguna creencia o percepción a la que te has estado aferrando y que no funciona. Eres libre de intentar buscarla, preguntar y luego cambiarla. No puedes trascender lo que primero no hayas podido acoger. Por lo tanto, mira bien tus propias creaciones y bendícelas. Si lo que pasa es que tu automóvil se acaba de romper en la autopista y las ruedas se han caído, el motor se ha parado y las puertas están hechas polvo, bendícelo, pues ese contexto de experiencia te llevará hacia tus días futuros. Así pues, no hay ningún momento en el que hayas fracasado. Como maestro soberano, como encarnación literal de la mente de Dios, has usado tu libertad para crear experiencia. Acéptala. Agradece esa experiencia. Aprópiate de ella como algo completamente tuyo. Y luego simplemente pregunta: ¿deseo continuar con esto o me gustaría comenzar una nueva aventura? Siempre estarás creando aventuras nuevas eternamente, pues no hay momento en el que la creación termine, y la mente o el alma es el vórtice, el vehículo, a través del cual la creación se extiende a sí misma, desde el campo de posibilidades infinitas hasta la realización de múltiples particularidades. Tú estás en gran medida jugando en el reino como un niño en un cajón de arena, y no es necesario juzgar cada uno de los eventos que te acontecen. La mente egoica es la que compara y contrasta. Por lo tanto, nunca compares ni contrastes tu experiencia con la de otra persona. La tuya es única, y aunque quizá el mundo te diga que tu experiencia no es tan valiosa,
porque solo vales $20.000 mientras que hay alguien que vale 400 millones, y por lo tanto él se ha manifestado más poderosamente. Eso simplemente no es cierto, pues la manifestación es simplemente la expresión que revela dónde se ha enfocado la mente. El verdadero poder es el misterio mismo de que cualquier cosa pueda siquiera manifestarse, y eres libre de elegir de nuevo, continuamente. Cultiva pues la actitud de un niño hacia toda tu experiencia. Aprende a ponderarla, a preguntarte con asombro sobre ella, a mirarla como un padre mira a un hijo, como tu padre realmente te mira. Mira, he creado todo esto y es bueno. En la Biblia, en el relato de la creación, se dice que Dios dijo algo así, pues Dios contempló todo lo que había creado y dijo: mira, es muy bueno. Eres el padre de tus creaciones, eres el padre de tus pensamientos, actitudes y elecciones. Contempla todo esto y di: mira, es muy bueno. Pues lo bueno engendra lo bueno, el juicio engendra juicio, ya que solo se puede producir lo que es semejante. Una bellota no puede dar un pez, un hombre y una mujer no pueden producir una bellota. Los pensamientos que tienes sobre ti mismo se reproducirán a sí mismos. Cuando consideras todo como bueno, se engendrará lo bueno a partir de esa decisión. Así pues, cada vez que has elegido albergar un pensamiento negativo sobre ti mismo o sobre cualquiera, tan solo te has asegurado en tu mente el tipo de inconsistencia que interrumpe el poder de tu capacidad de crear, cada vez más, como lo hace un maestro viviente encarnado. Esto solo puede ser porque has albergado en lo profundo de la mente alguna creencia que dice: da igual que lo haga, no funcionará. Hay alguna creencia en conflicto, una creencia en el bien y otra en el mal, crean un conflicto que atrapará necesariamente al alma. Por lo tanto, tal como piensas, así eres. Y la manera de pensar, el modo en el que elijas percibir y creer, determina lo que ves en el mundo. Y lo que crees ver determina tu modo de actuar. Determina los amigos que mantienes, el tipo de profesión que creas, el lugar donde vives y cómo te sientes. En otras palabras, si tienes el pensamiento de que no puedes confiar en que el universo te apoye, vas a contemplar un mundo que parece revelarte como una obviedad que ese pensamiento es cierto. Entonces crearás comportamientos que te aíslen y nunca permitirás que el mundo sepa lo que quieres. Y así, por supuesto, luego te preguntarás por qué la vida parece seguir igual que siempre. Aprende siempre pues a preguntar esto, pero no al mundo, sino a ti mismo. Si estoy teniendo esta experiencia, ¿qué debo haber creído que es cierto sobre mí mismo y sobre el mundo? Y la verdad llegará mediante la oración y la honestidad, y cuando la descubras, la reconocerás, y después usa el poder soberano del libre albedrío que se te ha dado, y que es de hecho la verdad del reino, para elegir de otra manera. Un maestro no puede culpar, y un maestro o una maestra nunca puede percibirse como víctima, y no obstante, esta maestría no se manifiesta a través de un poder espiritual especial. Solo procede de una elección simple y libre. Recuerda, dije antes que estás continuamente creando tu experiencia. Eres libre, en este y en todo momento, de decir simplemente: creo que voy a adoptar la perspectiva de un maestro. No tiene sentido acusar, no tiene sentido sentirse víctima. Lo que estoy experimentando es plenamente mío, por lo tanto, debo haberlo deseado. Así pues, ten siempre mucho cuidado de no juzgar lo que esté ocurriendo, pues ese es el error en el que cae la gente. ¿Por qué atraje esto hacia mí? Esta es una experiencia horrible. Oh, ¿por qué he deseado esto? Todo eso es juicio y no gratitud. En la crucifixión aprendí que podía sentir y experimentar gratitud por mis opresores.
Podía sentir gratitud por todo este contexto de experiencia que había elegido atraer hacia mí, para poder descubrir que no hay ninguna circunstancia lo suficientemente poderosa como para evitar que elija amor. Y al final, ¿puede haber alguna experiencia más poderosa para atraer hacia ti que esta? No la crucifixión con clavos en tus muñecas, sino más bien el poder de ver que en cada momento de nacimiento y de muerte, de idas y venidas, nada te impide tener la intensa paz y el intenso gozo de elegir el amor. Pues el amor no está condicionado por las condiciones del mundo. ¿Cómo podría estarlo si el mundo no existe? Solo existes tú, como un campo de discernimiento que elige crear percepción y creencia. Queridos amigos, el mundo es irreal. Al final, el cuerpo es irreal, al menos tal como lo percibes ahora es irreal, pues el cuerpo no puede limitarte de ningún modo. Ya te extiendes tan lejos más allá de él que esto te parece totalmente increíble e inimaginable. Eres de hecho el pensamiento de amor en la forma. Pero esa forma no es el cuerpo, es simplemente el pensamiento o la realidad que es Cristo. Cristo es la esencia de tu ser o yo superior. Cristo es la verdad de quien tú eres, y entonces el papel del cuerpo solo puede ser el de bendecir, reconfortar y extender amor. Eres libre de elegir solo tus pensamientos amorosos. Eres libre de recordar solo tus pensamientos amorosos. Eres libre de acoger cualquier cosa que surja diferente al amor y simplemente aceptarla como una vieja semilla que se está cocinando y que eres libre de abrazar con amor. Por eso no puede haber ningún sentimiento que deba ser juzgado ni evitado. Los sentimientos de desesperación o de tristeza, esas cosas son simplemente restos de un pensamiento del pasado. Y en el acto de abrazarlos, ya has decidido con amor, y el amor por sí solo sana todo. Un maestro nunca deja de crecer, un maestro no termina nunca. No creas que puedes llegar al final de alguna forma de experiencia, incluso quizás la muerte del cuerpo-mente, y encontrarte repentinamente en la línea de meta. Pues no hay ninguna línea de meta. Solo hay ámbitos en los que puedes crecer y en los que la creación es de hecho mucho más dichosa que en el dominio físico. Pues cuanto más vayas hacia Dios, mayor es la responsabilidad, ya que estás tratando con un gran poder. Así pues, la necesidad de vigilancia y de disciplina no desaparece, sino que se incrementa, y un maestro la acoge, ya que a través de ese poder pueden fluir creaciones todavía mayores a través de su santa mente. ¿Sabías que es posible concebir lo que llamarías un sistema solar completo con tan solo un pensamiento? Ahora bien, si alguna vez has horneado un buen pastel de chocolate, ya sabes algo sobre lo que significa crear. Si alguna vez has escrito un poema, si alguna vez has concebido un niño, si alguna vez has plantado una semilla y la has visto crecer, entonces sabes y entiendes la gran satisfacción de crear. Imagínate simplemente albergando un pensamiento en la mente y luego experimentando el nacimiento efectivo de todo un sistema solar por entero. Imagina concebir lo que se llama un curso de milagros, simplemente sosteniendo el pensamiento de ello en su forma completa y luego permitir que esa onda emane y se reúna con otra mente que resulta que está en el dominio físico y que hace todo el trabajo. Este es el poder que está disponible para ti. Y cuando eliges aceptarte como maestro, cuando eliges contemplar todos y cada uno de los momentos de tu experiencia como plenamente autocreados, como aquello que espera recibir tu bendición, cuando llegas a ver que hay poder y libertad en elegir bendecir con gratitud toda tu creación y luego decir, ha sido fantástico. Sería divertido que ahora sucediera algo todavía más grande. Fue genial estar con ese amante, pero qué demonios, acaba de morirse. Así que creo que me abriré a algo aún mayor.
Ese es el tipo de actitud que expande el reino, el dominio de tu conciencia, hasta que llega el día en el que el universo físico ya no puede contenerte y simplemente eclipsarás al propio cuerpo. Esto, por cierto, ha ocurrido. Algunas mentes han eclipsado al cuerpo antes de que dicho cuerpo estuviera preparado para morir. Ellas simplemente se disolvieron en la luz y ese fue el final. Sin embargo, no es necesario hacer eso, pues la experiencia de lo que se denomina muerte en tu mundo solo es otra experiencia más. Si llevas tu discernimiento a ella, descubrirás en el día de lo que llamas muerte, que en realidad es bastante agradable. Cuando tu atención se retira del cuerpo, te vuelves testigo de las bocanadas de los pulmones, del ascenso de los fluidos y lo miras con desinterés, pues ya estás vibrando en la energía de la dicha, que es la esencia de tu alma. Así pues, la muerte es simplemente nada. Así pues, el mundo que has hecho es solo una ilusión. Nada que haya sido fabricado debe permanecer necesariamente, a no ser que lo desees. Si continúas con las estructuras de tu vida, profesión, relación, lo que sea, admite que lo estás haciendo por el puro deleite de desear esa experiencia. Y si lo prefieres, puedes dejar que se derrumbe y comenzar de nuevo. Eres libre de vaciar tus cuentas bancarias, entregar todas tus posesiones materiales, darle tu casa a alguien, darle las llaves del coche a alguien y simplemente comenzar a caminar por la carretera sin nada más que algo de ropa a tus espaldas. Eres totalmente libre de hacer eso y a partir del poder de tu deseo atraerás situaciones que te proveerán de un lugar para dormir, de comida para comer, de nuevas experiencias y de nuevos amigos. En ningún momento puede nadie ser una víctima. Y no obstante, en todo momento, la conciencia es libre de percibirse como una víctima. Esa es simplemente la elección de crear una forma de experiencia. Podríamos comentar con ustedes que la victimización es uno de los premios de consolación que son elegidos en masa por la humanidad, el juego de la víctima. Muchos están muy comprometidos en constatar lo bien que pueden jugar a eso. Se podría decir que ese juego ha afectado prácticamente a todas las mentes del dominio humano. No eres una víctima si de hecho mañana tu médico te dice: tienes cáncer y te quedan 15 días de vida. Ojalá hubieras venido antes, pues entonces probablemente te podría haber dado 45 días. Entonces di simplemente esto en tu interior: oh, qué buena experiencia puede ser esta. Tengo 15 días para acercarme a la muerte del cuerpo con una conciencia plena, con completo perdón y una paz perfecta. ¡Wow! ¡Qué oportunidad tan increíble he atraído hacia mí! Pues el cáncer no es un fracaso. De hecho, podemos observar que en gran parte de lo que llamas movimiento nueva era, hay mucho juicio, mucho aborrecimiento de cualquier cosa que no sea manifestar riqueza, tener unas caderas perfectas curvas y una multitud de amorosos amigos. Esta actitud es muy ingenua, pero la soberanía del alma es rica, más allá de toda medida. Donde sea que te encuentres ahora mientras escuchas estas palabras, ya estás viviendo la maestría soberana ahora, y eres libre de crear de nuevo, en cualquier momento en que así lo desees. Pero entiende que la experiencia que estás teniendo, cuando es abrazada, amada y aceptada totalmente como algo que solo está causado por tu propio discernimiento, cuando puedes deleitarte con eso, eres libre y ya has llegado mucho más allá de lo que han llegado los seres más exitosos que la humanidad dice que han tenido éxito. Así pues, no sucumbas ante las resplandecientes luces del mundo, los grandes oropeles de adorno, pues lo único que importa es esto: ¿estoy en paz? ¿Llevo amor a cada momento? ¿Acepto con gran humor que todo lo que he experimentado ha sido por mi propio designio un juego interesante quizá una broma que me hice a mí mismo. Contemplar el mundo y decir,
no hay nada aquí que necesite, pero elijo estar aquí para ver a quién puedo amar, cómo puedo amar y qué disfrute podría crear. La paz es pues siempre la meta de la travesía espiritual, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Al mundo le parece que el 95% de todo ello es mera palabrería. Eso no puede ser así. Pone el mundo del revés, lo desgarra desde dentro y lo torna sin valor. Pero a ti te hace valioso, te coloca a la diestra de Dios. Para esto es para lo que has nacido. Aquí es donde tú permaneces, pues el amor te espera para darte la bienvenida. Tu libertad puede llegar en medio de algo que sientes como un gran sufrimiento. Y entonces eliges reír y decir, mira esto, qué guión más increíble he escrito aquí. Debería ganar un Oscar por esta representación. ¿Quién podría haberlo hecho mejor? Y ten por seguro que estás hablándole a alguien que ha tenido cierta experiencia a la hora de escribir guiones de sufrimiento bastante interesantes. Por lo tanto, contempla amorosamente el mundo que has creado. Contempla con perfecto perdón ahora la simplicidad de tu dominio físico. Pues la vida del cuerpo-mente surge y desaparece en unos pocos segundos cósmicos. Puedes deleitarte en la experiencia sensorial, de hecho, en la cruel belleza del paso del tiempo, sin nunca creer que debería ser diferente de lo que es. Es simplemente sombra, es simplemente un disfraz que has puesto sobre una misteriosa energía, pues de hecho tú has concebido el dominio físico en sí mismo. Podrías igualmente relajarte y disfrutarlo.